ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Un saludo, hermanos, bienvenidos aquí al programa de hoy. Será un tema de reflexión, un pensamiento oportuno para nosotros. Quisiera leerles en el libro La Voz, su educación y su uso correcto. Dice algo que queremos compartir y analizar en esta ocasión. Estoy leyendo la página 17, dice así: la facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos, con ella oramos y alabamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor del Redentor. Cuán importante es entonces que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. Con esto en mente, hermanos, aquellos que pueden arrodillarse, vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga hoy nuestro tema. Oremos.
Amantísimo Padre, muchísimas gracias por este momento, porque podemos venir aquí, Señor, como pueblo suyo, arrodillarnos e invocar su nombre, pedirle que nos cubra con la sangre de Jesucristo y que podamos recibir su bendición en esta hora. Bendiga a cada oyente, bendiga, Señor, el mensaje a su pueblo, a nuestra vida individual, y que el tema de hoy pueda ser no solo algo que nos invite a la reflexión, sino también que podamos seriamente considerar el poder que tienen nuestras palabras, nuestros comentarios, y que al final sepamos que lo que hablamos es lo que hay en el corazón. Bendiga a cada oyente, es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Las críticas. Vivimos en un mundo donde un espíritu de crítica es ya considerado normal. Se ha dicho que hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Otros también hemos dicho, de que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Al final, ya sea crítica, chismes, palabras mencionadas en broma, en chiste, dicho de una u otra forma, todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal involucra el uso del habla. Involucra nuestras facultades mentales, aún las emocionales. La gran pregunta de esta tarde es, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué espacio le hemos dado a la importancia de las palabras en nuestra vida? Acabamos de leer donde dice el espíritu de profecía, la voz, su uso y su uso correcto. Allí mencionaba en la página 17 la importancia de entender el valor del habla. Para recapitular, se titula Una bendición suprema para el bien. Y noten, dice que la facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. En otras palabras, debemos dedicarle tiempo primero a que nosotros estemos convencidos el valor que tienen las palabras, el tono, la suavidad, lo que decimos, cómo lo decimos. Al final está involucrado la palabra, o como dice el espíritu de profecía, el talento del habla. Pero más que eso, dice que debe cultivarse. Quiere decir, hermanos, de que algunos no lo cultivamos, algunos pasamos al azar o sencillamente creemos que hablar es hablar y qué importa lo que ocurra después de hablar. Y la verdad es de que el poder del habla dice mucho de nuestro carácter individualmente. Entonces tenemos que cultivarlo. Dice el espíritu de profecía, estoy leyendo en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 19. Página 19. El título es La envidia y la crítica. El primero que empezó con la envidia fue Satanás. Ese es un hecho aprobado y aceptado. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros no somos envidiosos? Pero ¿qué con la crítica? ¿Quién fue el primero que empezó a criticar? Al seguir los textos bíblicos, encontramos que fue Satanás. No solo envidió, sino criticó la posición de Dios. Así que la raíz de la envidia y la crítica
tienen como fundamento el deseo de ser igual a o mejor que. En el caso de Satanás, Satanás quería ser igual a Dios o mejor que Dios. Y él introdujo en el universo y en el lenguaje expresado en cualquier idioma, pero al fin de todo, él fue el padre de la envidia y es el padre de la crítica. Dice algo bien interesante aquí el Espíritu de Profecía. La envidia, estoy leyendo página 19, no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que transforma todas las facultades. Es probable que usted y yo no le demos la importancia a las palabras como a nuestra crítica, porque puede hacer que tengamos este mal espíritu de la envidia. Quien es envidioso, indiscutiblemente que es un criticón. Es más, la envidia y la crítica son hermanas. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo y, porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar. Y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. Interesante. Estamos arruinados a menos que entendamos el poder que tiene la envidia y la crítica. Leo en la página 22 y dice así: se condena las críticas y los celos. Noten que allá dice la envidia y la crítica. Y ahora se condena las críticas y los celos. O sea que entre envidia y celos siempre va a existir la crítica. Pero lo más poderoso que dijo el Espíritu de Profecía es lo que sigue. Me duele decir, imagínense a la profeta de Dios, la sierva de Dios, la mensajera de Dios, diciendo, me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. O sea que la crítica tiene que ver no solo con una persona envidiosa, como también con una persona celosa de, o por, o de tener, sino que también tiene que ver con una falta de disciplina, de autocontrol. Desde que nuestros padres pecaron, nosotros venimos con la lucha de tener que marginar, controlar, llegar al autocontrol. Y eso solamente se puede lograr haciendo conciencia del poder que tienen las palabras, como lo que tienen nuestros deseos, nuestros anhelos. Y si eso, que por naturaleza es así, a menos que nos demos cuenta, si eso está involucrado con envidia y celos, como Satanás hacia Cristo, hacia Dios, hacia los santos ángeles, serafines y querubines, como más tarde lo viene a estar con Adán y Eva. Después de manifestar envidia y celos, se manifiesta el cruel demonio de la crítica. Pero tiene que ver con lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Así que la pregunta, a manera de reflexión, sanamente, para provocar una reflexión, yo les pregunto, si en este instante tendríamos que evaluarnos individualmente, y Dios, que sí conoce nuestros corazones, pone el punto de diferencia
estaríamos entre aquellos que son considerados hijos verdaderos de Dios con un espíritu de amor, de tolerancia, de paz. O estaríamos entre aquellos que estarían vestidos desde lo más íntimo de su ser hasta sus acciones y palabras de envidia, celos y crítica. ¿En qué lado estaríamos, hermanos? Y seamos honestos y realistas. Seamos conscientes o despertemos conciencia de este punto. ¿Alguna vez usted se ha sentido incómodo por X o Y persona, proyecto, oposición en la iglesia o en el trabajo o en la familia? Se da muchas veces entre padres hacia hijos. Si la esposa le da mucha atención a X hijo, o el hijo si la esposa le da mucha atención a mamá y no a mí. Bueno, allí podemos ver de una manera tan simple y normal en nuestro mundo cómo se manifiesta envidia, celos. En la iglesia, hermanos. Se ha dicho por ahí que en la iglesia hay más política que en la política secular. Bueno, si usted vive en un mundo real, allí se encuentran celos, envidia, indiscutiblemente la crítica. Dice el Espíritu a profecía, hay lenguas falsas. Esto tiene que ver con la crítica. Primero decíamos lenguas indisciplinadas. No piensan. Y si piensan, hablan por lo que sienten. ¿Qué sienten? Envidia, celos. Y entonces se las pasan criticando. No estamos hablando aquí de no hacer una observación, si hay que hacer una observación de algo, de alguna persona, familia, asunto, etcétera. Si debe de hacerse. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener un espíritu y hablar de tal manera que es considerado como crítica, y lo más triste que el cielo dice que viene en base a la envidia y los celos. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. ¡Wow! No solamente hay lenguas indisciplinadas. O sea, el Espíritu de Profecía nos está dando una categoría, una lista de cómo se manifiesta la crítica, la envidia y los celos. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad, lenguas indisciplinadas, lenguas astutas, lenguas murmuradoras. Pero es que, hermanos, de verdad, ¿cómo hay gente que le encanta murmurar? El hermano de la hermana, el amigo del amigo, el vecino. Gente, solo se la pasan criticando al gobierno. Gente, solo se la pasan criticando al liderazgo de la iglesia. O líderes, solo se la pasan criticando al pueblo. A cualquier persona. Crítica, crítica, crítica. Y no se esconda, también los hogares, en los matrimonios. ¿Cómo hay personas? Les fascina. La manera en que muestran su amor es a través de la crítica. Entierran al marido, a la esposa, los vuelven a sacar, los vuelven a matar y los vuelven a enterrar a través y por medio de la crítica, 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 crítica. Piensan crítica, sienten crítica, hablan crítica, son crítica. Todo es crítica, 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 crítica. De verdad, yo me pregunto, ¿cómo pueden vivir y todavía arrodillarse y hacer culto en casa? Ir a la iglesia, ser parte de la gente muy religiosa. Mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos entre estas lenguas indisciplinadas?
estas falsas lenguas, estas lenguas astutas y murmuradoras. O sea que otra palabra para críticas es ser murmurador, ser astuto, ser indisciplinado, ser falso. Además de esto, ¿qué más involucra las críticas? Porque hay críticas crueles y hay críticas disfrazadas. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que critica a través de una broma, de un chiste, de una risa provocativa. Miren lo que dice aquí. Hay charla. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia. Dice, me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. En este contexto, hay charla, impertinente entrometimiento. Uy, uy, uy. Hábiles interrogaciones. El otro día estuve observando a ciertos individuos que llegaron a visitar a cierta familia. Y estuvieron como tal vez una hora. Toda la plática involucraba un interrogatorio, preguntas tras preguntas. ¿Y usted quién es? ¿Y en qué trabaja? ¿Y qué hace? ¿Y qué tiene? ¿Y qué no hace? Y después ya se fueron. Entonces la persona donde estaba me comenta, ellos harán, me dicen, todo lo que sea necesario para sacar información. El siguiente día me tocó estar con estas personas. Y dicho y hecho, empezaron su interrogatorio conmigo. No solo tenía dolor de cabeza, sino les dije, miren, me duele la cabeza, en el momento no puedo atenderles con todas esas preguntas. Dice el espíritu de profecía, hay gente que se pasan interrogando, sospechando. Hay gente que se pasa charlando, hablando. Hay gente que se pasa entrometiéndose, o sea, metiéndose en lo que no le importa. O sea, hay cosas que están mal, hay cosas que tal vez en su momento y en su lugar se deben hablar, pero hay gente metiche, hay gente indisciplinada, le gusta estar metida en todo, hablando de todo lo que no tiene que ver con ella o con él. Otros son hábiles en interrogar. Así que todos estos puntos o esta lista es una manera de poder entender o detectar la crítica. Dios no la aprueba, Dios la condena. Podrá venir a través de una lengua indisciplinada, una lengua falsa, podrá venir a través de una lengua astuta, de una murmuración, de una charla, podrá venir a través de alguien que se mete en lo que no le importa, podrá venir a través de hábiles, dice, interrogaciones. Actuarán como el FBI, como la policía, como migración. Bueno, cada quien tiene su trabajo, pero estas personas lo hacen para criticar. Así que si usted se reconoce en esta lista, si nosotros nos reconocemos en esta lista, más vale, hermanos, en el Señor, que empecemos a rogar que nos perdone y nos ayude a hacer una limpieza en este contexto. Entre los amadores del chisme, miren, a los que les gusta criticar, son envidiosos y celosos, también les gusta el chisme. O entra en la lista de sus habilidades, el chisme. Algunos, oído en esto, mucho oído en esto, algunos son impulsados por la curiosidad. Otros por los celos.
muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. ¡Wow! Esto está tremendo. Y por favor, si usted me conoce, por favor no esté pensando que yo estoy dando este tema por usted o por algo que me contaron. Si supiera cómo llegué a este tema hoy, si supiera por qué estamos hablando de esto hoy, Dios lo sabe. Y no es por usted. No es por él, no es por ella, no es porque me contaron, no es porque me pidieron. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y Dios condena la crítica. Y si usted tiene un espíritu donde manifiesta, o yo manifestamos estas cualidades, estas características negativas, satánicas, malas, cualidades desde el punto de vista, o mejor dicho, características. Vamos a cambiar la palabra cualidades por características. Porque una cualidad es algo positivo, es algo bueno. Entonces cambiémoslo de cualidad a una característica. Si usted cuenta con una de estas características, si usted cuenta con una de estas palabras divinas que dice el cómo se manifiesta en una persona las críticas, la envidia y los celos, hagamos una evaluación seria, honesta, y empecemos a hacer una limpieza, porque de otra manera nos va a pasar lo que le pasó al diablo. El Señor lo sacó del cielo y a nosotros nos va a sacar del privilegio de ser salvos, del privilegio de la vida eterna, del privilegio del sellamiento. Y usted me dirá, ¿y entonces qué, hermano? ¿Tenemos que callar el pecado? Es que todo está en lo que usted llame pecado. Todo está en lo que usted quiera criticar. Usted y yo hemos sido llamados a representar a Cristo. Y Cristo enseñó la verdad, predicó la verdad, vivió a la altura de la verdad. Y la enseñó siempre, la habló siempre, pero nunca. San Mateo capítulo 38, versículo 10. Nunca dijo, y Jesús criticó. Eso en Mateo 38, versículo X, no existe. Es un ejemplo. Usted no va a encontrar, y Jesús criticó. Es una crítica constructiva. Es una crítica X. No existe eso en la Biblia. La crítica trae como base la envidia, los celos, algo en contra de una institución, una iglesia, un individuo, una persona. Así que si usted ha estado criticando, hagamos la paz con el Señor. De otra manera vamos a terminar igual que el diablo, afuera. Pero hay gente también que manifiesta envidia, celos y crítica contra aquellos que Dios ha enviado para reprenderlos. Así que aquellos que portamos verdad presente, vamos a vivir en un mundo de crítica porque el espíritu satánico se activa en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Todos estos elementos discordantes, oigan bien, todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar. Y ahora hay teléfono, televisión, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿En qué no se puede publicar? En un libro, en una carta. Así que cuando usted ve a alguien criticando a alguien en público, se lo digo aquí, hermanos, en el nombre de Jesucristo, esa persona no es cristiana. Esa persona no es hijo, no es hija de Dios. Esa persona representa al mal, al diablo, a las tinieblas.
La crítica no debe de existir en la boca, en la mente, en el corazón del cristiano. Porque sus orígenes vienen del diablo, desde el cielo, cuando criticó a Dios, cuando envidió a Dios, cuando quiso ser igual a Dios. Pero algunos ocultan sus verdaderos sentimientos. Quiere decir que hay gente que aparentemente va a pasar como muy buen cristiano, como una persona muy religiosa, como una persona que ama las cosas de Dios, y no se podrá ver sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben y aún sospechan de malo contra otros. Tremenda cita, hermanos. Y me va a decir usted que esto no tiene que ver con el don del habla. Al final esto se manifiesta a través del habla. Pero vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar o volver la verdad en mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de Dios. Vuelvo a leerlo. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de Dios. Mientras muchos están descuidando sus propias almas. Ese es el problema más grande de los que critican. Qué bueno que vivieran a la altura de lo que critican. No. Mientras muchos están descuidando sus propias almas, buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. ¿Le pasa eso a usted? ¿Me pasa eso a mí? ¿Cómo estamos con esto, hermanos? ¿Qué tan lejos estamos de esta lepra satánica? De la envidia, los celos y especialmente la crítica. Tremendo. Tremendo. En este contexto, entonces, tenemos que evaluar lo que hay en nuestro corazón. Dice La Voz, su educación y uso correcto, página 17. La voz y el habla son dones divinos. La voz y la lengua son dones de Dios. Y si se las usa correctamente, son un poder para Dios. Quiere decir que podemos usarla incorrectamente. Ahora yo les pregunto, si yo manifiesto mis celos y mi envidia a través de la crítica verbal, ¿la estoy usando bien o la estoy usando mal? Tenemos que preguntarnos y enfrentar este espíritu que nos está carcomiendo a muchos. Dios condena la envidia, los celos y la crítica, y la manera en que podemos empezar a atacarlo es entendiendo que se manifiesta a través de las palabras. Y por lo tanto Dios quiere que sepamos que la voz y la lengua son dones de Dios, y si se las usa correctamente son un poder para Dios, según La Voz, página 17. Las palabras significan muchísimo. ¿Qué significan las palabras, hermanos? El hecho que alguien fracase, caiga, hierra, cometa errores, faltas,
Díganme, hermanos y hermanas, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu vecino, tu enemigo. Díganme, ¿dónde en la Biblia se justifica la envidia, los celos y sobre todo la crítica? ¿Dónde, hermanos? Denme un versículo. Denme palabra de Dios. Y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo no porque yo no lo sepa. En otras palabras, no que yo no sepa que haya o no haya un versículo. Es que no hay un versículo, pero es una manera de hacernos o traernos a la mesa de la reflexión y preguntarnos, desnudarnos ante la presencia de Dios y decirle: Señor, por favor, examíname y mira si hay en mí camino perverso, sentimiento perverso, pensamiento perverso, porque de seguro he manifestado palabras perversas. Una reflexión tremenda, hermanos. Una reflexión tremenda. La Voz, página 17, dice: las palabras significan muchísimo. ¿Por qué? Página 18. Pueden expresar amor, consagración, alabanza, melodía para Dios, odio y venganza. Esta es la lista que nos da la inspiración. Las palabras. Es que es imposible que una persona envidiosa y celosa y criticona, que lo sienta y lo viva, no lo exprese. Es más, no puede dejar de expresarlo. ¿No le ha pasado que hay cierta gente que todo lo que hagan está mal para usted o para mí? Todo. No pueden respirar, correr, caminar, comer, reír, porque está mal. ¿De dónde surgió eso? Y una persona que te gusta, que te cae bien, que te da un beneficio, que es todo para ti. No solo todo lo que hace es bueno para ti, todo, sino aún lo que hace mal, siempre lo ves bien, siempre lo justificas, siempre buscas una manera de decir: pobrecito, a todos nos pasa, perdonémosle. ¿Por qué? ¿Por qué a ciertos individuos todo lo que hacen está mal? Y otros individuos todo lo que hacen a vista tuya, a vista mía, a nuestro parecer, todo está bien. Bueno, la base está en qué plataforma estamos desarrollando nuestra observación a la persona. Si es envidia, si son celos, si es sospecha, si es una crítica. Va a surgir de un espíritu solamente satánico. Solo hay dos fuentes, hermanos: divino y satánico. En la última semana, la que acaba de terminar, ¿qué han expresado? ¿Qué sentimientos y emociones y pensamientos han expresado nuestras palabras? A nuestros hijos, hermanos carnales, hermanos de iglesia, compañeros de trabajo, vecinos. La envidia, los celos, la ira, la venganza, crítica. Palabra de Dios, palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 8, dice así. Miren lo que dice, 18:8. Las palabras del chismoso parecen blandas. O sea, el envidioso, celoso y criticón, o sea, chismoso, pareciera que sus palabras son inofensivas. Satanás quiere hacernos creer que las palabras de crítica no tienen grandes consecuencias. Hay gente que habla como que estuvieran curtidos
o cortados y 24 horas les estuvieran poniendo sal, limón, alcohol o cualquier cosa que los pone como son al hablar de otros. Esta gente no solamente usted lo puede detectar por la manera en que hablan, sino sus facciones. O tienen facciones de enojados, de sospechosos. O sea, las facciones de su rostro siempre revelan que tienen un espíritu de sospecha, de odio, de envidia, de celos, de crítica, de disgusto. Hermanos, el rostro dice mucho, la cara dice mucho, como las palabras. Como las palabras. Pero los chismosos o criticones dice que aparentemente sus palabras son blandas, inofensivas. Oh, no, yo lo hago por la causa. Lo hago por la palabra de Dios. Es que alguien tiene que decirlo. ¿De verdad? ¿Y será que Dios no puede hacérselo saber a X persona? Ah, no. Pero yo tengo que decirlo. Yo tengo que publicarlo. Yo tengo que escribirlo. Yo tengo que hacerlo. Jóvenes, criticamos a veces a nuestros padres. Lo peor es que codiciamos los padres de otros que aparentemente son mejores padres, tolerantes, bondadosos. Bueno, cada quien en su mundo, ¿verdad? Pero aún los jóvenes también critican a sus padres, critican a sus maestros. Uy, a mí me llama la atención cuando el jovencito está criticando a otro jovencito. Y todo lo que hace el otro jovencito es malo. Pero ¿saben por qué? El problema es de que a este jovencito, a quien este está criticando, le gusta una muchacha. Y como a él también le gusta. Entonces, pero la muchacha no le hace caso a él. Así que lo único que le queda es ser envidioso y celoso y criticar, dale duro. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a reflexionar en su palabra. Proverbios 18, versículo 8. Las palabras del chismoso parecen blandas. Y descienden hasta las entrañas. Ay, las consecuencias, el poder de las palabras en el contexto de la crítica es cruel, destructivo. Sépase, y se ha dicho, y lo reafirmamos, que las palabras pueden hacer más daño que golpes físicamente o una herida con algún arma. Porque las palabras no solamente pueden lastimar el oído, sino lo más íntimo, el alma, el corazón, la mente, la conciencia, lo más íntimo del ser humano. En el libro de Proverbios, capítulo 12, tenemos otro pensamiento. Y dice en el capítulo 12, versículos 18, dice así: hay quienes hablan como dando estocadas de espadas. Imagínense que alguien, hermanos, agarre un cuchillo o una espada y le pique. ¿Qué tal si alguien le pica en el ojo con un cuchillo? O en el cerebro. O el estómago. O los riñones.
o el hígado. ¿Se dejaría usted? ¿Lo haría usted? Mínimo en público no lo haría, porque en privado mucha gente lo ha hecho. Pero es que usted no necesita tener ni una espada, ni un cuchillo, o algo con una punta que pueda herir. No necesita tenerlo. Es suficiente con las palabras. Y está escrito, dice Proverbios 12:18, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Eso está escrito, hermanos. Así que nosotros tenemos que pensar si nosotros somos o no como esas personas. Tenemos que enfrentarnos, evaluar lo que hay en nuestro corazón y preguntarnos qué me motiva a hablar así de X persona. ¿Por qué siento esto hacia cierta persona? Tenemos que enfrentar esto, enfrentarlo y agarrarlo y pedirle a Dios que nos lo quite, que quite ese espíritu satánico, porque no sea que nosotros hablemos de tal manera que nuestras palabras sean como aquellos que usan una espada o un cuchillo para lastimar a alguien. Estoy leyendo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 90. Pregunta el Espíritu a Profecía en el tema de las críticas y los celos. ¿No hay que observar ninguna ley de bondad? ¿Han sido los cristianos autorizados por Dios para criticarse y condenarse unos a otros? ¿Es honroso o aún honesto arrancar de los labios de otro, bajo disfraz de amistad, secretos que le han sido confiados y luego perjudicarle por medio del conocimiento así adquirido? O sea que aún hay gente que no sabía nada, pero hace todo por sacar información con tal de criticar. Y aunque fuese cierto, Dios condena esa acción. Vuelvo a leer. Es honroso o aún honesto arrancar de los labios de otro bajo disfraz de amistad, o sea que se hacen muy amigo de usted. Cuidado con esos amiguitos que nos traemos. Me decía mi mamá, y mi papá también me dijo muchas veces, el que hoy esté hablando de otro contigo, lo hará de ti sin misericordia cuando ya no sea tu amigo con otro. ¿Cierto o falso, hermanos? Ay, sí, yo voy a hablar con ella porque ella sí es mi amiga o mi amigo. Somos colegas, somos íntimos. Amamos al Señor y su causa. Vamos a hablar de X persona y le vamos a decir al mundo entero. Cuidado. Cuidado con esos mentados amigos y amigas de la iglesia, del trabajo, de la sociedad, de la escuela, de la universidad. Esos vecinos. Si con usted pueden comerse a cuantas personas le han presentado, créame que el que sigue en la lista es usted, primero por hacerlo, segundo, por no ser verdaderamente cristiano. Es honroso o aún honesto arrancar de los labios de otro, bajo disfraz de amistad, secretos que le han sido confiados y luego perjudicarle por medio del conocimiento así adquirido. ¿Es acaso caridad cristiana
recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle. Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es, y aquí está, el padre de la crítica. Apocalipsis 12:10, ¿qué dice? Él es el acusador de nuestros hermanos. Usted tal vez hoy no puede ver al diablo, ni con cachos, ni vello, porque al final no tiene ni cachos y vello humanamente. Él fue un ángel. Y por más decaído, como dice el espíritu de profecía de que está, créame que si él se manifestara, es más, muchas veces lo han visto o lo hemos visto. Y yo creo que nos hemos admirado de su belleza, porque a él no le cuesta manifestar la belleza que hoy admiramos en la tierra en un mundo de pecado. Pero no necesitamos verlo. Él tiene agentes, servidores, discípulos. Y lo más triste es, no en el mundo está bajo sus garras. No, en la iglesia. En la iglesia. Entre los creyentes, entre los hermanos de la fe, allí está el acusador de nuestros hermanos. En ninguna parte Dios le autoriza a usted, ni a mí, ni a nadie, de acusar a nadie, de criticar a nadie. Está vetado, está condenado, está censurado por Dios. Lo entiende hoy o lo entenderá cuando se dé cuenta que no estará sellado, que no estará entre los que Dios escoja o tenga, ya sea como los fieles resucitados, si llegase a morir, o entre los fieles vivos, si llegase a vivir y no ver la muerte. Hermanos, corramos de la crítica. Enseñemos la verdad, digamos la verdad, pero aún la verdad dicha con un espíritu de crítica no lo aprueba Dios. Así que reconsideremos lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Y a la larga hay gente que, si usted no aprende a la primera y no aprende a la segunda, usted lo único que es que tiene el mismo espíritu de la otra persona. Hay gente que donde quiera está es un problema. Y el problema empieza con la crítica. Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Y pregunta el espíritu de profecía, no Miguel Martín. El espíritu de profecía pregunta y dice, ¿le ayudarán en su obra los cristianos? Los ojos de Dios, y ya vamos cerrando, los ojos de Dios que todo lo ven, notan los defectos de todos. Wow. ¿Quiénes tienen defectos? A ver, hermanos, ayúdenme aquí. ¿Quiénes tienen defectos? ¿Solo el hermano Miguel? ¿Solo los pastores que no enseñan la verdad en la iglesia? Todos. Papá, mamá, los hijos, el abuelo, el primo, el pastor, el anciano, el miembro, creyentes de verdad presente, todos tenemos defectos. Necesitamos de Cristo. Necesitamos salvación. Necesitamos de su gracia. Por eso es que nadie puede ni debe por principio criticar. Los ojos de Dios que todo lo ven, notan los defectos de todos y la pasión dominante de cada uno. Sin embargo, nos soporta. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, Padre. Nos soporta a pesar de nuestras faltas y se compadece de nuestra
debilidad. Gracias, gracias Señor. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Si usted no sabe lo que es tolerancia, le recomiendo que vaya a un diccionario. Y si todavía no ha agarrado, como dice el mexicano, la onda, le recomiendo que vaya a un diccionario a buscar qué es crítica. Porque si no lo entendió con la Biblia y el espíritu de profecía, entonces agarra un diccionario a ver si un libro secular nos ayuda a entender y de verdad tomamos una decisión en contra de ello. Ordena a sus hijos que tengan el mismo espíritu de ternura y tolerancia. Los verdaderos cristianos no se regocijarán en la exposición de las faltas y deficiencias ajenas. Se apartarán de lo vil y deforme para fijar su atención en lo atrayente y hermoso. Para el cristiano, todo acto de censura, toda palabra de crítica o condenación son dolorosos. Siempre hubo hombres y mujeres que, profesando creer la verdad, no conformaban su vida con su influencia santificadora. Hombres infieles que se engañan a sí mismos y se estimulan a sí mismos a pecar. Se ve incredulidad en su vida, comportamiento y carácter, y este terrible mal obra entre nosotros como un cáncer. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habrá una condición más sana en la iglesia de hoy. Wow. Díganme si esto no está claro, hermanos. Díganme si esto no está claro. Dice una cita aquí. Yo creo que con esto voy cerrando. Página 21 de Joya de los Testimonios, tomo 2. Palabra de Dios dice así: el mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hermanos, me da ganas de llorar, de dolor, de tristeza, que nosotros no hemos visto que aquellos que más critican, si de verdad desgarráramos el manto de supuesta justicia con el que se presentan ante la gente, viéramos en ellos peores cosas de las que condenan a otros. ¿Está usted allí? ¿Está usted con ese espíritu satánico? ¿Estoy yo? Tenemos que orar, hermanos, pedirle al Señor que nos cambie este espíritu, esta actitud. No es divino, no es celestial, no es cristiano. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Pero más claro no puede estar lo que sigue diciendo. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y para la iglesia. Wow. Lo leo otra vez. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y para la iglesia.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ojalá que entendamos este versículo, Proverbios 15, versículos 23. Un versículo que me ha perseguido por años y que por fe creo que cada vez más deseo practicarla. Y les pido que lo practiquemos. Proverbios capítulo 15, versículos 23 dice la palabra de Dios: alégrese el hombre con la respuesta de su boca. ¿Es usted feliz en la manera en que reacciona cuando le hablan o dicen cosas de usted? Y al final quiero decir, hermanos, de que no podemos evitar la crítica. Va a existir y van a haber criticones. Ese no es el problema. El problema es que nosotros nos encontremos haciéndolo. Y yo le digo a usted, hermana o hermano, joven, niño, viejo, adulto, esposo o esposa, si alguien le critica, déjelo que lo haga. Ore por esa persona. Ayunen por esa persona. Deséele lo mejor a esa persona. Porque lo que le viene a esa persona, usted no quiere estar en sus zapatos. Gente que se han deleitado en criticarme a través de los años. Cuando he visto las desgracias que le han venido al hogar, a la familia, a los hijos, en el trabajo, en la vida, en vez de alegrarme, hermanos, me crean o no me crean, les confieso que en vez de alegrarme cuando he visto estas desgracias en aquellos que me han criticado a través de los años, lloro por ellos y le imploro a Dios que tenga de ellos misericordia. Criticar no solamente hace que manifiestes un espíritu satánico, sino trae maldición tras maldición en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu alma, en tu mente. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren estar maldecidos. Tiene mucho tiempo que he decidido, como dice el coro, seguir a Cristo y dejar la crítica a un lado. No les niego que es fácil criticar. El sentir ese deseo de criticar o condenar a alguien es de lo más fácil. Por más años que estemos orando y consagrándonos. Pero ahí viene el autocontrol, ahí viene la disciplina. ¿Por qué dice la hermana White que hay lenguas indisciplinadas? Porque no se disciplinan. Quiere decir que a veces nos tenemos que agarrar la boca y no hablar. No que no querramos, sino que no podamos, y no que no hayan razones para hacerlo. Disciplina, autocontrol, sometimiento al Señor nos ayudará. Proverbios 15, versículos 23. Alégrese el hombre con la respuesta de su boca. Entonces preguntaba, ¿estamos felices, gozosos de la manera en que contestamos, hablamos y reaccionamos? Pero sobre todo dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Qué dice? Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El único que tiene palabra a tiempo es Dios. Y los únicos que podrán tener palabra a tiempo, hablar correctamente, hablar lo correcto, hablar palabras de crecimiento, de construcción, de bendición. Esa palabra a tiempo, cuando más caído esté el individuo o la persona, solo puede venir de Dios. Solo puede venir de una persona sometida al Señor. Solo puede venir de una persona que ama el ayudar a otros, el ser como Cristo.
Por eso dice Proverbios, que es la parte del otro versículo que leíamos, capítulo 12, versículo 18. Había leído la parte que dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Pero faltó una parte que no leí, que ahora va y dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Es usted medicina para los demás cuando habla? ¿Soy yo una bendición para los demás? Como vemos, hermanos, la crítica es satánica. Tiene como base la envidia, los celos. Se manifiesta toda una lista de sospecha, odio, venganza, un espíritu maléfico. Que Dios nos ayude y ojalá que esta reflexión nos haya ayudado y acercado más al trono de la gracia para corregir, para mejorar, para ser de verdad cristianos. Ha sido un placer, hermanos. Nos despedimos y será hasta mañana con el programa de profecía. Invite a alguien. Pase a nuestra página, laverdadprofetica.com. Mande un texto, invite a alguien en las redes sociales y aquí estaremos mañana. Nos despedimos con una oración. Oremos. Amantísimo Padre, en Cristo Jesús te imploro perdón en cualquier momento que he manifestado un espíritu de crítica, de envidia, de celos, y que con tu gracia hoy me levantes a mí y a cualquiera de tus hijos que entendió el mensaje, Señor, que la crítica, los celos y la envidia, el odio y la venganza son satánicos y tú no lo apruebas y lo condenas. Queremos ser sellados, queremos estar entre el remanente fiel, queremos ser de aquellos que triunfen, de aquellos que no niegan la verdad, pero no critican, de aquellos que enseñan la verdad, pero no critican, de aquellos que son tolerantes, que tienen amor, que son pacientes, de aquellos que siguen al Cordero y viven como el Cordero en esta tierra. Bendice a tu pueblo en este día, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.